Señoras y señores, bienvenidos al episodio 253 de otro podcast bursátil en una semana nuevamente bajista para el Colcap. Nuestro querido amigo Joan Ramírez, que había sido curiosamente el más negativo de todos, fue el honroso ganador de el descache de la semana. Y bueno, ya aquí todos pasamos jugados a lo que viene el próximo domingo, elecciones de Congreso, elecciones de consultas, y lo que fue como cerró el viernes a las 3 de la tarde nuestra bolsa de valores, así quedaron los portafolios. Señor, don Joan. 4 de la tarde. Acuérdese que no hemos cambiado el horario. Ah, sí, me tomé la pastilla del viaje en el tiempo. Ratas. pero bueno, ya se viene también el cambio de horario, ¿no? Aprovechemos, señor Joan Ramírez, muy buenos días, ¿cómo se encuentra usted? Bien, líquido, la verdad, esperando a ver qué sucede, porque siempre tengo la teoría de que este mercado siempre sobre reacciona más a lo malo que a lo bueno. Entonces, digamos que Dios y la Virgen nos lo permitan, Henrito, y que un gobierno menos promercado y le dan como a rata en balde el lunes al Colcap. Pero si hay una elección parlamentaria promercado, no creo que la suban tanto como si la bajarían, sino que así me entienden. Entonces uno dice, bueno, con liquidez uno piensa si se vuelve y se monta, dependiendo de cómo quede configurado, porque yo creo que se le puede dar un poquito de gasolina al mercado. Y otra vez, antes de presidenciales, creo que hay que ser prudente y estar líquido y ver qué pasa, hermano. Pero sí, o sea, yo siempre he dicho que creo en un mercado secular alcista y un cambio de ciclo, pero ese cambio de ciclo tiene que estar acompañado por un cambio de un gobierno que sea promercado, porque si no vamos a pelechar. Muy de acuerdo, Joan. Y lo hemos dicho muchas veces. Nosotros dijimos que estas semanas iban a ser difíciles, que iba a haber mucho ruido cerca de elecciones, y íbamos a tener fuertes decisiones que hacer con los portafolios. Y bueno, pues yo creo que muchas personas con lo que presienten, pues tomaron decisiones. Nuestras mejores energías para esas decisiones que se tomaron el día de ayer. Señor Llanusiño, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra usted? Henrito, muy buenos días. Muy contento, muy emocionado de estar en otro episodio de otro podcast bursátil. Semanas volátiles y todo cambia bastante de un día al otro. Muy complejo el panorama, pero bueno, ahí vamos. Y bueno, hoy episodio con invitado muy especial. Mejor dicho, este podcast viene como con una sobrecarga o algo así, o como haciendo cortocircuito. Sí, señor, tal cual. Y antes de presentar al invitadísimo de lujo que tenemos hoy, que yo todavía no me explico cómo aceptó nuestra invitación, tenemos que hacer el disclaimer. Los contenidos que tenemos en este maravilloso, hoy súper informativo programa, en ningún momento son recomendaciones de inversión. Si ustedes invierten con lo que escuchan en el podcast o con lo que leen en redes sociales, no tienen ni idea qué están haciendo en bolsa, por favor, edúquense y creen criterios propios. Ahora sí, don Joan, con todos los pergaminos, por favor, si es que es posible, ¿no? Porque nos tardamos todo el episodio. Es muy largo porque me tardo leyendo todos los pergaminos, pero es un señor con todas las mayúsculas. Ha ocupado muchos cargos de alta relevancia. Gerente de EPM, incluso inauguró el edificio inteligente de empresas públicas de Medellín, gobernador encargado de Medellín, ha estado en juntas directivas del Metro de Medellín, EPM, Empresa Antioqueña de Energía, Edatel, IDEA, ISA, ISAGEN, incluso el Colombo Británico, pues que ahí me di cuenta que conocía a Manolo, un amigo mío que es el gerente del colegio, y actualmente es el director técnico de Hidroituango. Demos la bienvenida a don Mauricio Restrepo Gutiérrez, una eminencia. Gracias. ¡Bravo! Gracias. ¡Bravo! Gracias por estar aquí a acompañarnos, por sacarnos este espacio en su ocupada agenda para acompañarnos en este podcast. Bienvenido, Aunque Mauricio. fue gobernador de Antioquia, no de Medellín, don Joan. Bueno, muchas gracias. Gobernador de Antioquia. Edita este pedazo, Henry. Primero que todo quiero
expresar mi orgullo, el honor de poder participar en el programa, en el podcast Bursátil 253, un programa que escucho semanalmente de manera muy puntual, desayuno y empiezo a escucharlos a ustedes. Con mucho orgullo, con mucho honor y sobre todo con mucha gratitud por esta invitación que me hacen al programa. Hoy vamos a contarles muchos temas con mucha energía y con mucha potencia. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias, Mauricio, por aceptar la invitación. Hombre, yo creo que es importante, antes de hablar del tema bursátil y financiero, que tenemos también mucha carreta para hablar, yo creo que es importante, con ese nivel de experiencia que vos tenés, entender cómo esos grandes retos a los que se enfrentan los directivos de una empresa pública, de una empresa público-privada, de estos cargos que normalmente requieren no solamente unas habilidades muy técnicas, sino que también necesitan unas habilidades políticas, ¿no? De relacionamiento. Entonces, y gerenciales también, sí. Uf. Mucho. Entonces, pues me gustaría que nos contaras como esos grandes hitos, esos grandes éxitos que hicieron que las gerencias o las administraciones que vos hiciste pues llegaran a buen término, y cuáles fueron las grandes dificultades también a las que te enfrentaste. No todas, porque pues nos tardamos todo el episodio, pero sí como lo que vos creas que es como lo más relevante. Henry, muchas gracias por esa pregunta. Mis primeras experiencias fueron como secretario de Obras Públicas, pues arranqué como subsecretario, pero la primera experiencia fue como ingeniero, interventor en carreteras, después fui secretario de Obras de Medellín, secretario de Obras de Antioquia, director de planeación del departamento de Antioquia, y yo pensaría que mi gran experiencia, la que recordaré toda la vida, no solamente la que hoy ejerzo como director del proyecto hidroeléctrico más grande del país, que va a generar 2.400 megavatios. Hoy estamos generando 1.200 megavatios, atendemos el 12% de la demanda de energía del país. Prácticamente Hidroituango se convierte en el símbolo de la seguridad, soberanía y sostenibilidad energética de Colombia. Es un pilar fundamental para la generación hidráulica, para atender la oferta de energía. Hoy prácticamente ya tenemos, por las decisiones de este gobierno, tenemos un apagón técnico. La oferta de energía está por debajo en Colombia de la demanda. Ya la demanda superó la oferta de energía. Pero mi gran experiencia y de la que llevo en el corazón, en el alma, fue la Gerencia General de Empresas Públicas de Medellín. Y de manera muy corta quiero expresar que en ese momento se tomaron decisiones muy importantes para Antioquia. Ahorita lo decía Joan, me correspondió inaugurar el edificio inteligente de las empresas públicas, pero más que eso, lideramos el proceso de transformación jurídica de la entidad en una empresa industrial y comercial del Estado. Es una figura jurídica que hoy permanece intacta y ha logrado que empresas públicas alcance los niveles de excelencia, de calidad, de eficiencia. También nos correspondió en ese momento, y de manera muy corta, construir la primera planta termoeléctrica a gas, desarrollar el plan de masificación del gas en el Valle de la Urrá, incursionar en Bogotá, en otras ciudades, y logramos sacar a Medellín, a EPM del Valle de la Urrá. Logramos que Medellín, EPM empezara a desarrollar proyectos en otros países. Son muchas tareas, muchas experiencias, muchos conocimientos, y yo he dicho que la gerencia de EPM es un doctorado que se ejerce con los más altos niveles de rigor técnico, jurídico, financiero y administrativo. Y el ADN que tiene EPM es el mismo ADN que hoy tiene Hidroituango. Hidroituango tiene un ADN de eficiencia, de calidad, de una gente muy comprometida con un proyecto que tenemos que sacar adelante a pesar de las adversidades. Tremenda experiencia, tremenda experiencia. Muy interesante la historia y por supuesto pues hablamos mucho de
de los hitos, ¿cierto? De las cosas importantes que salieron, a pesar de, me imagino yo, muchas dificultades. Pero también nos gustaría un poco, Mauricio, entender esas difíciles decisiones para sacar los proyectos adelante. Cuéntanos, por favor, una o dos que nos puedas contar. Hombre, hoy podemos, desde Hidroituango, en la última semana, como se dieron cuenta los antioqueños, durante la última semana las autoridades de Antioquia confirmaron varios sobrevuelos de drones sobre Hidroituango, en cabeza del señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en cabeza del señor gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Algunos de estos aparatos fueron detectados directamente encima de la subestación eléctrica del complejo, encima de la presa, el punto donde convergen todas las líneas de transmisión que conectan la central con el sistema interconectado nacional. Son puntos neurálgicos que, de pasar alguna situación, pues amenazan la seguridad energética del país. Pero mientras esto ocurría el lunes pasado, mientras una obra energética de escala nacional como Hidroituango aparece por primera vez en el radar de unas estructuras al margen de la ley, estructuras criminales que operan en la zona, no voy a mencionar quiénes, pero ya estas estructuras están incorporando nuevas tecnologías, incorporando drones a un repertorio de intimidación y ataque que no lo teníamos nunca. Yo tuve la oportunidad como gerente de empresas públicas de Medellín liderar el proyecto Porce 2 y jamás en la vida tuvimos un tipo de amenaza como de intimidación. Pero lo más grave es que mientras esto ocurre, el propio presidente de la República ayer dedica su atención a Hidroituango, a las hidroeléctricas. El presidente minimiza esta situación y se dedica a vigilar el nivel de los embalses desde su cuenta de Twitter. Esa es hoy la imagen más precisa del debate energético colombiano, mientras... Por favor, Mauricio, él estaba muy ocupado actuando. Qué pena con usted. No. Sí, señor. En ese aspecto, pues está desplazando la discusión desde la simple vigilancia perimetral. Estamos ya en el orden público, ya EPM ya no solamente se tiene que dedicar a la operación del proyecto, sino a verificar el orden público en la zona. No, y lo otro, Mauricio, pues qué pena interrumpirte y que me parece muy grave, y es tener un presidente con síndrome de Dunning-Kruger que se cree ingeniero civil, se cree médico, se cree químico farmacéutico, o sea, el tipo tiene todos los pergaminos según él, o sea, uno es un pobre, o sea, vos sos un pobre bobo que no sabe nada de cómo manejar el Hidroituango al lado de él cuando puso unas cosas y vos vas sacando las cifras de todo, porque vos, como me dijiste, hay un montón de medidores en Hidroituango y puedes hablar con rigor técnico del tema, ¿cierto? O sea, eso me parece gravísimo. Hombre, Petro ha señalado a Hidroituango y en general a todos los operadores de las hidroeléctricas una motivación casi caricaturesca. Ha dicho que la ambición de las centrales genera codicia, que las centrales hidroeléctricas maximizan utilidades, y ha llegado a calificar, como decía usted, experto en vertimientos, en operación de embalses, experto en todo tipo yo diría, es el director de Twitter que más sabe de hidrología en Colombia, ¿no le parece? No, tremendo. Bueno, en general de todo, ¿no? Es que es tremendo. Como dice Joan, ese fenómeno de Dunning-Kruger creo que es un buen representante de ese síndrome. Bueno, Janusito, ¿preguntas? Sí, mira, Mauricio, yo no soy experto en eso y aquí sí, pues uno dice, de eso no sé, pero se habló montones por el problema de operación, para la entrada en operación, que hubo un problema, que hubo otro. A mí me gustaría que para nuestros oyentes tú, por favor, nos pudieras resumir qué fue realmente lo que pasó en Hidroituango, esos problemas para la entrada en operación, qué fue lo que sucedió o cuáles fueron realmente esos problemas de Hidroituango, como para que los oyentes lo tengan claro y pues para no expertos, porfa.
Janus, en el 28 de abril de 2018 se presentó una contingencia en el proyecto, una contingencia que taponó los túneles de desviación. Prácticamente vino una avalancha, una empalizada y taponó los túneles de desviación. Ya no teníamos manera de descargar el Cauca por otro lado y empezó a subir y amenazar la presa. Amenazar la presa es la antesala de una catástrofe, aguas abajo. Por eso en ese momento, empresas públicas de manera muy responsable y con todo el rigor técnico, todo lo que hace empresas públicas de Medellín, todo lo que hace Hidroituango, está bajo protocolos de seguridad y bajo reglas vigiladas, inclusive por el Estado, que obligan a tomar decisiones para contener riesgos aguas abajo. Y en ese aspecto, pues se tuvo que tomar la decisión de tirar el Cauca por la casa de máquinas que ya estaba construida, estaba muy avanzada. Esto prácticamente destruyó lo que se había desarrollado desde el año 2011 hasta la fecha. Y desde ese momento, pues no digamos que arrancamos de cero, pero desde ese momento se vivió una situación de mucha incertidumbre para el proyecto y sobre todo de mucha incertidumbre para las comunidades aguas abajo. Cualquier situación, cualquier evento podría haber ocurrido ante un macizo rocoso que estaba completamente fracturado y completamente herido por el río Cauca, que estaba entrando con unos caudales muy por encima de los pronosticados por parte de los especialistas. Bueno, yo tengo una pregunta, ya sí entrando como en materia, pues, bursátil. Mauricio, ¿cómo, cuándo y por qué empezaste en la bolsa? O sea, cuéntanos cómo fue tu experiencia o cómo ha sido en el mercado de valores, porque yo sé que sigues en el mercado de valores, pero ¿cómo empezaste? ¿Por qué? ¿Cómo te picó el bichito? Contanos, porfa, a nosotros y a nuestros oyentes. Hombre, en el año 2010 tuve la oportunidad, la invitación de una de las corredoras de bolsa, para no hacer la publicidad, para que conociera su pantalla ahí cerca de San Fernando Plaza. Y tuve con varios amigos, pues fuimos a ver cómo operaban las acciones. Yo pues nunca en mi vida había tenido la oportunidad de conocer este mundo tan, digamos, tan exótico, tan fascinante como ver en vivo el movimiento de compra y venta de acciones, la profundidad de los mercados y de conocer las situaciones, digamos, el tema de las acciones es más psicológico que cualquier cosa. Conocer con los años cómo esa profundidad, esa profundidad del mercado de oferta o demanda se comportaba de una manera o de otra. Y tuve la oportunidad pues de conocer con muchos analistas, con muchos expertos de cuál era la mejor manera de poder operar correctamente. Y después de muchas pérdidas, como todos, después de muchas pérdidas, tuve la fortuna de comenzar a obtener utilidades, no digamos muchas, pero sí, hemos logrado en los últimos años pues mantener un equilibrio y unas utilidades que nos han permitido permanecer en la bolsa, pero de las experiencias grandes en la vida fue desde el año 2010 que comenzamos con un grupo de amigos a ir allá a uno de los corredores de bolsa para que nos mostraran esas pantallas y allá permanecíamos horas y horas viendo el mercado, cuando en esa época se movían muchos recursos. Estaba Pacific Rubiales, se movía mucho Ecopetrol, que llegó a los 5.800 pesos. Pero bueno, en ese momento había un movimiento bursátil mucho mayor que el de hoy. El de hoy, desafortunadamente, hoy no encontramos demandas y muchas veces ni ofertas en muchas acciones y prácticamente nos toca esperar muchos días para poder o vender una especie o comprarla. Es verdad, y en parte pues fue ese problema de las canadienses y de Interbolsa que generaron una gran desconfianza en el mercado, lamentablemente, pero bueno, ojalá venga una nueva era de inversionistas y eso le inyecte más liquidez al mercado. Tengo la certeza, Janus, que el país está esperando un cambio de las políticas de gobierno. Yo creo que mañana
y tengo el optimismo de muchos amigos, de muchas personas, de que vamos a dar un giro muy importante en Colombia. Y ese giro será para bien. Y tengo la certeza que a partir del próximo lunes la renta variable tendrá un comportamiento muy favorable. El verdadero trade electoral comienza el próximo lunes. Tengan la certeza que Dios te oiga, Mauricio. Que sino que nos cojan confesados. Hombre, la gente por primera vez que yo me conozco, por primera vez va a salir a votar Congreso cuando eran indiferentes a eso. Es decir, la gente era indiferente para el Congreso, la gente salía a votar presidencia, por alcalde, gobernador, pero ante el Congreso eran indiferentes. Ya todo el mundo, la gente va a salir a votar con susto, va a salir a votar con rabia, porque necesitamos que haya un cambio y lo vamos a lograr. Ojalá mañana en la noche, esperamos que el próximo lunes o la próxima semana. Ojalá que sí, y ahí meto la cuñita. Si no han decidido por quién votar a la Cámara, vean las propuestas de Hanna Escobar, 102 por Nuevo Liberalismo. Tiene un conocimiento técnico muy grande en salud y bastante experiencia. Y si les gusta la hoja de vida, pues bueno, pues ahí está. Véanla, y si les gusta, pues ya saben, en el tarjetón, 102 Nuevo Liberalismo. Mauricio, ¿cuáles consideras que han sido como, este fue mi peor error en bolsa y este ha sido mi mayor acierto? O sea, como que con esta la cagué y con esta la saqué del estadio. No digamos que mi peor error en bolsa. Uno a veces, en momentos de pánico, y me pasó muchas veces, en momentos de pánico, vende una especie, y me ocurrió hace por ahí 3 años, vendí Ecopetrol en un precio determinado, cayó 100 pesos en una caída, o 150 en la caída, y me tiré, vendí en el precio mínimo y perdí un capital. Y esa acción, ese mismo día volvió y recuperó los 150 pesos. O sea, de las cosas que uno dice, bueno, uno no puede. Yo le aprendí una frase, creo que a Warren Buffett, compren el pánico y vendan la euforia. En el pánico, apague la pantalla y quédese quieto y vaya a tomar tinto con sus amigos del podcast bursátil. Eso es muy cierto, Mauricio. Y dentro de esa historia, pues nos cuentas, arrancaste más o menos como en la misma época de nosotros, tal vez un poquito después. Nosotros arrancamos antecitos de los 2010. Viviste también entonces la desastre que pasó con Interbolsa. ¿Vos recuerdas ese episodio? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo cuando cayó Interbolsa? Sí, señor, e inclusive ese día estaba en las oficinas de Corredores de Vivienda, en ese momento era Corredores Asociados, ahí al frente de San Fernando. Y para ese día, varios de mis compañeros el día anterior, muy emocionados, compraron esa acción porque se desplomó. Esa acción prácticamente ese día se desplomó y yo tenía mi sentimiento de que algo iba a ocurrir, de que algo iba a pasar. Y seguí con el portafolio que tenía. Yo he sido muy conservador en el portafolio y siempre he tenido acciones muy AAA, Bancolombia, Grupo Argos. Hoy tengo Grupo Argos preferencial porque le creo bastante a esa acción, le creo a lo que ha planteado el presidente Jorge Mario Velázquez, que va a haber una reconversión de acciones, y en ese aspecto también lo ratificó a través de Sebastián López, bueno, se me olvida el nombre, Sebastián Toro, esta semana. Pero para ese día, pues tuve la oportunidad de estar con los compañeros que desafortunadamente perdieron mucho capital por invertir en Interbolsa. Compraron en la acción de Interbolsa ese mismo día. No, es que esa historia es tremenda. Bueno, muy bien. Entremos ya ahora sí en temas de lo que pasó esta semana en la bolsa, para que nos ayudes un poco como a entender lo que pasó esta semana. Una semana pues bajista, ¿cierto? Nuestro Colcap terminó cayendo más de un 2% en el total de la semana, y eso que tuvimos un momento ya muy cercano a los 2.000 puntos. El low de la semana fue 2.043. Terminamos cerrando en 2.175 gracias a nuestra top mover de la semana.
Y nuestra top muerde de la semana, porque fueron poquitas las acciones que estuvieron positivas y verdes, fue la acción de Ecopetrol, que subió un 8.3%. Anecdóticamente tengo que decir que ETB también subió bastante fuerte. ETB subió, pero con un volumen muy bajito, apenas con un poco más de 50 millones de pesos. Entonces es medio anecdótico. Un abrazo, un saludo para un gran amigo nuestro que todavía tiene ETB. Saludos. Ecopetrol, bueno, tuvo una semana maravillosa, pero esto de Ecopetrol, más que los resultados de la compañía que fueron muy malos, más que el tema de las políticas y de los elementos internos de la empresa, tiene que ver con lo que está pasando con el petróleo, con el Brent. El Brent esta semana tuvo una subida extraordinaria, subió un 27.5%, y el Brent, ¿no? Y el WTI tuvo una subida del 35.7%. O sea, estamos hablando de unas subidas completamente fuera de lo común, tanto en el Brent como en el WTI. Incluso pues fue más en el WTI que en el Brent. Y pues recuerden que nosotros en Ecopetrol, digamos que la base fundamental de la empresa se mueve al ritmo de lo que se mueva el petróleo Brent. Creo yo que se quedó corto Ecopetrol con la subida, viendo pues esa subida tan extraordinaria que tuvo el Brent. Mauricio, ¿vos qué opinas de la situación actual de Ecopetrol? No solamente de la acción, ¿cierto? Que está un poco no, bastante mitigada por lo que las expectativas que tiene el mercado, pero ¿qué piensas también de la empresa, de la administración de la empresa como tal? Hombre, Henry, de verdad que ha sido un desastre el tema de la política de la actual administración. Destruyeron el marco del buen gobierno corporativo en estos 4 años, lo destruyeron prácticamente. Que las utilidades hayan pasado de 33 billones de pesos en el 2022, ahora al 2026 a 9 billones de pesos, me parece que es una de las peores gestiones que ha tenido Ecopetrol en toda su historia. Con respecto al crecimiento de la acción, celebro por los accionistas. Yo he sido accionista de Ecopetrol por muchos años. He tratado de estar al margen en los últimos meses esperando el famoso, a ver qué ocurre con si hay trade electoral o no, pero es una de mis apuestas. Esperemos que se mantenga arriba. Alcanzó unos niveles que no observábamos desde hace mucho rato, pero lo que acaba de decir usted, Henry, el tema de la subida del petróleo es prácticamente una subida artificiosa de la acción. En el momento en que por alguna razón se llegue a un acuerdo o se termine la guerra o se logren calmar las tempestades, la caída del petróleo va a ser muy fuerte y eso va a afectar directamente a Ecopetrol, y en ese aspecto eso muchos accionistas no lo han calculado. De acuerdo. Don Joan, usted que le gusta mucho Ecopetrol también, ¿qué opina de esa diferencia tan fuerte? Es que generalmente las acciones se mueven multiplicado el subyacente, pero aquí pues estuvo bastante lejos. O sea, esa subida de casi el 28% en el Brent, y en Ecopetrol apenas le dio un 8%. ¿Usted qué opina? No, pues es la desconfianza que hay en Ricardo, el gerente que está siendo investigado. O sea, yo lo hablé en el almuerzo que tuve con Mauricio. Yo en cualquier país decente este señor debería haber renunciado. O sea, si tiene un poquito de dignidad, sabemos que no la tiene pues claramente, pero una persona así yo me haría al margen. O sea, ¿para qué voy a afectar la compañía mientras pasa la investigación? Eso sería el menester pues de una persona decente y con principios, que claramente este señor no los tiene. Entonces pues ahí está el castigo a la acción. Me preocupa mucho porque pues hicieron de nuestra iguana robusta una vil lagartija de esas que quedan achicharradas ahí al sol. Qué pecado pues. Tengo como Mauricio la esperanza de que llegue alguien así como él
con un rigor técnico en el área de petróleo, y la levante, porque es que es como yo le decía, es como si a mí me nombraran gerente de Hidroituango. Pues, mano, yo no soy ingeniero civil, no he ocupado ningún cargo de esos, no tengo el conocimiento técnico para hacerlo, o sea, no. John, ¿cómo que un presidente de una compañía determina no producir, no explorar ni explotar más hidrocarburos? Hombre, es como una política nacional, o sea, pues una empresa de petróleo que no saca petróleo, pues que no explora nuevos campos, pues ahí están las consecuencias. Es como si el presidente de Cementos Argos dice, no exploremos más cantera, no saquemos más caliza, no saquemos más cemento. La misma situación. O sea, ahí funciona perfectamente la teoría del decrecimiento de nuestra ministra ilustre, actual ministra del Ambiente y directora de la ANLA, Irene Vélez, que el país debía de crecer. Pues se han cumplido la promesa en ese aspecto y han cumplido la promesa en muchos aspectos, en salud, en educación. Han destruido la salud, la educación. Tremendo, tremendo. Bueno, ahora me gustaría escuchar a nuestro querido amigo Janusito. A ver qué opina usted de el conflicto, cómo se ha escalado este tema pues tan fuertemente para el petróleo, y pues a corto plazo que nos expliques un poquito la situación y lo importante que es el estrecho de Hormuz dentro de todo este tema, porque es un punto logístico pues bastante importante. Cuéntanos rápidamente, estimado Janusito. Pues el tema trae volatilidad a todos los mercados, porque empecemos por ver que el petróleo es muy sensible a este tipo de cosas. Un conflicto, y más en la zona que está sucediendo, donde es tan importante para la producción de crudo. ¿Qué es lo que pasa, no? Que el petróleo venía, hace poco nosotros hablábamos de que venía probando esa zona de los $55, que fue soporte, lo aguantó, pero que de romperlo podría generar movimientos más fuertes, más caída. Entonces ya estamos hablando de que vemos petróleo a más de $90, incluso podría llegar a más de 100, están hablando de 120, 150. Complejo, porque si el conflicto se extiende, puede pasar. Si el cierre del estrecho de Hormuz se sigue alargando, ese cierre, sigue habiendo problemas para el tránsito, sí podría llegar a subirse. Pero yo pienso que estamos en un mercado que aún está abastecido, o sea, estamos hablando de un mercado donde todavía hay productores que pueden llegar a absorber esa falta de producción de algunos países por unos días, pero si esto se extiende, eso cambia la ecuación. Lo que pasa es que también hay que ver quién más se involucra, ¿sí? ¿Qué más puede pasar? ¿Hasta dónde llega? Porque eso sí no lo sabe nadie. ¿En qué momento? Puede que mañana, incluso esta tarde, digan que cesa el conflicto, que dejan de atacar, negocian algo. Eso sí no lo sabemos hasta dónde pueda llegar, pero esa zona ha sido convulsa siempre. O sea, esa zona siempre ha estado como a cualquier cosa de que vuelvan a atacarse, de que vuelva el tema de agresiones, de bombardeos. Eso siempre ha estado candente ahí. Hay una cosa que ustedes tocaron, un tema que me parece interesante que la gente vea, y es que el crudo ha subido fuerte, pero no todas las acciones del sector han subido igual. Lo que pasa es que muchas veces, como pasa, por ejemplo, con los metales, como pasó con el oro, como pasó con platino y paladio, a veces las acciones van siguiendo el movimiento y lo magnifican, ¿sí? Por ejemplo, ustedes me hablan de Ecopetrol, que subió apenas un 8% con esta subida del crudo. Hay otras petroleras, pongamos un ejemplo para que la gente lo entienda. Equinor es una empresa que hace poco estuvo operando en $23, $22, está operando arriba de 33, estamos hablando de un movimiento del 50% prácticamente. Cuando el crudo pasó de 55 a 90, ha subido más la propia Equinor que de pronto lo que ha subido el crudo, lo que subió la acción de Ecopetrol. Entonces, para que la gente vea que muchas veces, a pesar de que un ETF o a pesar de que un activo como el petróleo sube, otros suben mucho más o inclusive pueden subir menos dependiendo del por qué.
¿Qué pasa? Que con Ecopetrol perciben cierto riesgo, el mercado le penaliza las cosas que pasan en Ecopetrol, lo que sucede con Ecopetrol, mientras que hablamos de una Equinor, una empresa que está en Noruega, que tiene otra jurisdicción, que tiene otro tipo de activos, que está metida en otra jurisdicción más segura, entre comillas, ¿sí? Para el mercado, entonces tiene movimientos más fuertes que Ecopetrol. En el momento que Ecopetrol pueda solucionar esos temas, Ecopetrol puede subir mucho más que las demás porque también el mercado, así como la penaliza, en dado caso la puede premiar. Entonces, Félix pregunta, ¿el caso se trasladaría si hablamos de oro? Que mira lo que pasó con el oro esta semana y mira que Mineros ni fu ni fa, pues básicamente antes bajó. O sea, ves lo mismo, o sea, porque es que mira que pues a diferencia de Ecopetrol, Mineros tiene un buen gobierno corporativo y tiene unos resultados que lo avalan. sí, pero es que también hay que ver el tema, ¿no? En Colombia al mercado le han pegado parejo, también le pegaron a Mineros, el oro se sostuvo, o sea, el oro se ha mantenido arriba de los 5.000, en el episodio pasado lo dijimos, esa zona de mantener los 5.000, al oro le ayuda muchísimo y este entorno le sigue ayudando porque a largo plazo el petróleo, si se sostiene en estos precios, puede llegar a generar problemas inflacionarios, o si esto se soluciona lo de Irán, puede que al petróleo le peguen otra corrección y cuando nos demos cuenta hasta la otra semana o en 15 días operando otra vez a 60. Incluso ya dijeron que hay gobiernos que están diciendo, no, es que nosotros nos sirve el petróleo en tal precio, que van a presionar para que la cosa se pueda solucionar. Eso es una ecuación que todavía no sabemos. Pero concretamente a mineros sí puede ser eso, porque es que de hecho el oro, a pesar de lo que está pasando en el Golfo Pérsico, lo que está pasando en el Estrecho de Hormuz, que la zona está candente en estos momentos. Entonces el oro no buscó máximos, no está en estos momentos cerca de máximos, pero se sostuvo. Es que también la subida que ha traído el oro ha sido muy fuerte. En otras épocas el oro y el petróleo se movían muy parejo porque el petróleo alto traía inflación, pero es que no contábamos con esos incrementos tan fuertes de producción en el petróleo y en el tema de la OPEP, que ahora recortan producción o incrementan producción, pero hay otro que no cumple la cuota, pero hay otros países no OPEP que también producen. O sea, la ecuación de la producción del petróleo cambió mucho de esa época ahora. Entonces ya la subida del petróleo no se replica exactamente en el oro, pero es que el oro ya viene subiendo, pasó de 1.600 a 5.600 dólares. ¿Sí? O sea, la subida del petróleo, del oro ha sido mucho más fuerte que lo que ha podido subir el petróleo. O sea, el petróleo debería haber pasado entonces de 55 a 200 y pico el barril. Y muy difícilmente puede que llegue allá, porque es que ya tampoco un mercado soporta precios del petróleo de 100 y pico y 200 y pico de dólares el barril sostenido. En algún momento eso se ajusta a la brava. Allá iba yo, Janusito. En este momento, pues... Es una cátedra lo que acabas de explicar, de verdad que ustedes como Podcast Bursátil brindan una enseñanza, un conocimiento, tienen una trayectoria y una experiencia que vale la pena aprender. Los felicito, qué maravilla la explicación y los argumentos que has presentado. Ay, gracias. Ve, no le eche muchas flores a Llanos porque después, se nos vuelve diva. Se nos vuelve diva. No. Él ya lo es un poco, pero ay. No. Uno tiene que aprender una cosa y yo siempre se lo digo a la gente y pienso que es así. Uno tiene que aprender a que en el mercado a usted le enseñan, y qué pena decirlo así, también a las patadas, porque cuando se equivoca se la cobran feo. Entonces uno dice, hey, el tema del oro se veía porque es que lo que estaba pasando iba a hacer que el oro hiciera lo que hizo, no tan rápido. Yo tengo que reconocer que lo que hizo el oro, la plata, el platino, a mí me sorprendió porque fue rapidísimo, eran subidas de 200 y 300 dólares en una noche. A mí eso me sorprendió. Pero uno irá a decir, no, es que yo sabía que eso iba a pasar, porque cuando se equivoque y no pase, entonces uno dice, no, uno tiene que decir es, mira, yo pienso que puede suceder esto, pero hay cosas que magnifican el movimiento, que el petróleo podía tener movimientos fuertes porque históricamente ha sido así y viene y pasa esto, pero pues es que quién iba a saber que en par de días se iba a armar este problema y que este problema, quién sabe si se solucione pronto o no.
Y todos lo sabemos, en el Golfo Pérsico el tema es caliente. Sí, que a veces no está como calmadito, pero es como esa calma tensa que uno dice en qué momento vuelve y se alborota esta vaina. Entonces ahí es donde dice, hey, uno no puede salir así, es que yo dije, es que yo sabía, es que yo no sé qué, no, pues es que en el mercado le cobran a uno a la brava cualquier error y pues así como de pronto el oro pasó, uno dice, ¿y si no hubiera pasado qué? Y también tendrá correcciones, así el petróleo también en el momento que esto se solucione también le dan duro. Así es, Janucito. Bueno, para retomar, tenemos a ETB como top mover de la semana, que es anecdótico, Ecopetrol con el 8.3, luego BHI con el 2.74 y cerramos con ISA, que cerró positivo, dejó una cola de piso impresionante. Estuvo cotizando cerca de los 23.000 pesos y cerró en 28.000. Es el intrasemana que dio ISA, les digo, mamita querida, y cerró positivo pues. Bueno, ahora sí las bottom mover de la semana. La acción que más cayó esta semana fue Mineros, que cayó un 18.7%. Bastante fuerte la caída, cerró en 16.500. Se aleja pues bastante de los 20.000, que estuvo coqueteando con los 20.000 más o menos desde febrero, estuvo en esa zona de los 20.000. Esta semana cae los 16.500. Para los que le crean al oro, ya nos dio una exposición magistral del tema. Ahí hay una oportunidad tal vez de montarse otra vez. Pero Henry, ¿puedo decir otra cosa de Mineros? Claro, dale. Yo pues le digo a la gente, es que Mineros es una acción que viene de menos de 2.000 pesos y llegó a casi nada de 20.000. Que baje a 16, a 15, a 14, pues es normal, o sea, no va a subir siempre. También la ajusta. Es una corrección sana también, pues. Sí, claro, y también la pueden penalizar que está en Colombia, que mire lo que pasó con Colombia, que es que a Colombia la vendieron parejo, o sea, es que en Colombia vendieron todo lo que oliera a Colombia, le estaban dando durísimo. Sura pasó pues de 52 es que esas encuestas paniquearon a mucha gente, yo creo. Es que Sura pasó de 52 a 41.000, a menos estuvo. Argos también bajaron a Cibet durísimo, o sea, también le pegaron, o sea, es que le pegaron a todo. Entonces uno dice, obviamente Mineros también cae ahí. Que si Mineros, lo que hemos dicho siempre, sigue haciendo las cosas bien, sigue haciendo lo que está haciendo, muy difícilmente el oro va a tener una caída a $3.000, 3.500, muy difícil. Probablemente si baja pruebe 4.500 y por ahí 4.000, pero está muy sostenido. ¿Sí? Y si viene inflación, de pronto eso le ayude al oro, a menos de que venga una recesión terrible con esa subida del petróleo. Eso sí ya es otra ecuación. Entonces, Mineros. Pues, exacto. Ya no sé, es que lo que pasa es que es una corrección fuerte, ¿no? Porque es que el oro no cayó fuerte. O sea, esta semana, si bien hubo volatilidad, apenas cayó el 2%. Entonces, y básicamente fue tema Colombia, además, pues sí, que exacto. Le penalizaron, le penalizaron la banderita. Fundamental, no hay nada aparte del riesgo electoral, pues que igual es un riesgo grande, pues por eso. Claro, claro. Es que es más, a Petrobras, volvamos a los ejemplos, a Petrobras le pasó, Petrobras estaba cascadísima frente al sector. De hecho, puede seguir con descuento frente a comparables para que no nos metamos solo con Colombia. Mire Petrobras. Lo mismo, Petrobras cascadísima frente al sector. ¿Por qué? En Brasil, el tema de las políticas en Brasil, el ruido político en Brasil, la perspectiva de riesgo en Brasil en ese momento. A Petrobras le dieron también, no le dieron duro, o sea, le dieron hasta en el piso pata, la cascaron horrible. Ahí viene recuperando, entonces uno dice, ¿y qué pasa? Esos riesgos se disipan y el mercado vuelve y las ajusta. Por eso uno dice, los activos muchas veces no se mueven acorde al sector dependiendo de qué estén descontando. Y muchas veces todo el sector no se mueve tampoco exactamente al subyacente. Algunos activos magnifican el movimiento. Volvamos al ejemplo del oro. El oro pasó de 1.600 a 5.600. Hay acciones que pasaron de $2, $5 a $200, a $100 y pico. Muchas empresas hicieron por 10 o 12 veces el movimiento y el oro no subió 12 veces el precio. Entonces eso pasa y también si hacen las cosas mal también les dan duro. Yo tengo una pregunta para Mauricio, aprovechando que estamos hablando de mineros. Sí, y es con respecto al tema de las comunidades. Es decir, a Mineros, por ejemplo, esta semana le pegan duro porque tiene la banderita de Colombia.
y aquí muchas veces hemos hablado que el tema de las comunidades, por ejemplo, es un tema que a veces no es tan fácil manejar. En Hidroituango supongo que hay también un tema similar, donde las comunidades tienen mucha inherencia. Entonces, contanos un poco cómo es ese proceso con las comunidades en Hidroituango. Sobre todo durante estos últimos 4 años, los proyectos, muchos proyectos de generación, sobre todo aquellos proyectos de generación eólica, han sufrido atrasos por las famosas consultas previas, por el tema de las licencias ambientales. Los inversionistas, Henry, Janus y Joan, se han apartado de Colombia en lo que se refiere a inversión, no solamente en generación de energía, sino todo tipo de inversión en infraestructura, por la incertidumbre y esa zozobra que hay en este momento en el desarrollo de los proyectos, porque prácticamente usted tiene que consultarle hasta la última comunidad si quiere que desarrollen un proyecto en la zona. Y si quieren, pues a punta de, vale muchos recursos tener que subsanar o tener que sobrepasar o tener que validar estas consultas previas. En ese aspecto, la situación también para Hidroituango no ha sido fácil. Pues por fortuna en los últimos años ya ese tema se superó. Ya el embalse, ya hay embalse, y cuando hay embalse, pues las comunidades se atienden ya con otros protocolos, se atienden con otros procedimientos y se siguen cumpliendo con esa inversión social y ambiental que tiene el proyecto. Es una inversión social demasiado alta. Sí, es tremendo. Ven, ¿puedo conectar ahí una pregunta para Mauricio con lo que acabo de decir? Por favor. Mauricio, con ese tema de las consultas previas y lo que tú dices que es complejo el tema, entonces me surge otra duda, y es, ¿nos podemos ir olvidando de que Colombia pueda llegar a moverse hacia el lado de la energía nuclear? Porque pues obviamente nuclear, entonces ya de una vez tenemos como el fantasma de lo que pasó en Fukushima, el riesgo, a pesar de que pueda ser una energía que también es eficiente y bastante competitiva en costos. Y ahora que hablamos de que la IA, probablemente todos esos servidores y lo que viene en tecnología va a ser que se dispare el consumo de energía, entonces ¿crees que aquí nos podemos ir olvidando de ese tipo de energía? Yo creo que todo depende mucho de las políticas del gobierno. Nosotros tenemos unas entidades regulatorias encabezadas por la Comisión Reguladora de Energía y Gas, tenemos la Unidad de Planeación Minero-Energética, tenemos la Superintendencia de Servicios Públicos, pero además tenemos a XEMES, una filial de ISA, que es la que atiende lo que se dice la demanda de energía del país, o la que distribuye la demanda de energía del país de todos los generadores. Todo depende de eso, de las políticas del gobierno. Con un gobierno como el actual, un gobierno que ya apuesta al decrecimiento, pues va a ser muy difícil que avancemos con nuevas fuentes de energía, como todo lo que acabas de mencionar, las energías, se me va el nombre, las energías nucleares. Antioquia, por ejemplo, es un departamento muy rico en hidráulica, y nosotros como Hidroituango, dentro de nuestros planes, dentro de nuestros análisis, le seguimos apostando a una energía que es muy limpia, la energía hidráulica. De aguas abajo del proyecto Hidroituango, ya hay otro proyecto, se llamaría Espíritu Santo, con 700 megavatios, y es un proyecto que saldría demasiado favorable porque ya tenemos embalse aguas arriba, ya tenemos una infraestructura propia del proyecto que nos aliviaría los costos. Y en ese aspecto todo depende de la política del gobierno. Muy bien, Mauricio, maravilloso. Seguimos entonces con la Automovers, vamos con preferencial de Grupo Da Vivienda, que cayó un 13.3%, cerró en 26.000. Aquí tenemos también una posible inclusión en índices que parece que va a entrar esta y no la preferencial de Da Vivienda, la normalita. Finxar había escrito algo al respecto, no sé si ustedes lo vieron. Pero bueno, igual es que estuvo muy golpeado en general todo el sector bancario esta semana. Le sigue Occidente, 13.13%, Bogotá, 10.12%, todo el sector bancario sumamente golpeado. Preferencial de Grupo Sura, que después del rebalanceo siguió cayendo
cayó 9.6%, cerró en 41.600, incluso cotizó en 38.700 una parte de la semana. Le sigue Éxito con un 7% abajo en 3.800, incluso estuvo en 3.550. Fuerte también. Y hace poco no estuvo 3.000 bajitos. Lleva 2 semanas, Janus, de una caída supremamente fuerte. Sí, yo la vi, oiga, como a 3.050, entre 3.100 y 3.050. Yo la vi hace poquito, ¿no? Y es que veníamos hace 2 semanas, habíamos visto cotizaciones máximas en 5.200. Entonces, verla otra vez por los 3.500, 3.600 es difícil de digerir, ¿sí o no? Pero interesante como el mercado reacciona ante este nerviosismo. Sigue Grupo Aval, nuevamente sector bancario, 6.8%. Preferencial de vivienda cerró 6.5% abajo. Corfi Colombiana Preferencial 6.5%. Ese es el combo del 6. Corficol, Preferencial de Grupo Argos, Grupo Bolívar también. Vea, todo el sector financiero está ahí en ese grupito del 6 al 9%, incluyendo a Grupo Sura. Bueno, en general, pues una semana bien difícil. Cayó poquito Bancolombia, Preferencial Cibes y Cibes Ordinaria, que apenas cayeron un 2.5 y un 2.2% respectivamente. Uy, pero si viene de un ajuste terrible. En Estados Unidos pasó de 80 y pico a 65 el ADR. Sí, también aquí veníamos de cotizaciones cercanas a los 80.000 pesos. Y pues esta semana tocó los 60, también cayó 20.000 pesitos. O sea, en general, 2 semanas bastante fuertes para el mercado, todos pues nivelados con la expectativa de las encuestas y esperando qué va a pasar con las elecciones el día de mañana. Bueno, no podemos dejar ir a Mauricio sin preguntarle más de esa experiencia en el sector público. Vos, que dentro de tu experiencia, ¿qué es más importante o qué pesa más? Porque igual las dos cosas muy importantes, pero en tu opinión, ¿qué pesa más? Unas elecciones de Congreso, es decir, de Senado y de Cámara de Representantes, y la elección de presidente, que es para vos, de acuerdo a lo que vos vivís en el día a día, ¿qué crees que es más importante para el país? La importancia, Henry, pesa en el momento, en el tiempo. Por ejemplo, a partir de mañana, después de las elecciones de Congreso, Senado, Cámara, y también sumado a una elección muy importante que serán las consultas, pues a partir de ese momento empezamos a medir el termómetro. Ya los analistas tienen una herramienta técnica muy importante para pronosticar, para determinar lo que pueda ocurrir con la primera vuelta presidencial. Con la elección del Congreso vamos a tener la oportunidad de saber cuántos congresistas quedaron del partido de gobierno, del pacto histórico, cuántos congresistas, senadores y representantes representan, digamos, la derecha, esa derecha que en algún momento se uniría en la segunda vuelta. Digamos que hoy la derecha está representada por los de la consulta y por Del Espriella. Esa derecha indudablemente para una segunda vuelta irá unificada a la segunda vuelta. Y sabemos que para la segunda vuelta, pues esa izquierda que representa a Roy Barreras y Daniel Quintero, pues se le unirá seguramente al candidato Cepeda. Entonces, a partir de mañana vamos a tener la oportunidad de hacer los cálculos, esos análisis de cuántos senadores, cuántos representantes sacó cada partido. Y a partir de ese momento empezamos a sumar cuántos votos tienen esos partidos. Pero lo fundamental aquí es cuántos votos va a sacar de manera en conjunto la consulta, sobre todo la consulta de la derecha. No nos importa que gane Paloma, el uno o el otro. Lo más importante aquí es que esa consulta pueda determinar un número de votos muy importante que se le sumen seguramente al candidato de la Espriella para la segunda vuelta. Ok, entonces, en tu opinión, es un poco más importante la presidencial que la de Congreso.
Total, porque la presidencial pues termina el ejecutivo, el Congreso es el legislativo, muy importante, un buen Congreso con mayorías que apoyen a un presidente que tenga mayorías en el Congreso, porque seguramente todos los proyectos de ley pues tendrán viabilidad, seguramente los proyectos de ley pues se harán con mayor rigor. Aquí desafortunadamente lo que ha ocurrido es que algunos congresistas que considerábamos de derecha, pues se juntaron al partido prácticamente del pacto histórico y prácticamente partidos congresistas del Partido Conservador, del Partido de la U, del Partido Liberal, pues le hicieron juego a unas reformas nocivas, a unas reformas que afectaron al país, especialmente esa reforma a la salud que en este momento nos está demostrando los resultados. La salud en este momento en Colombia está en cuidados intensivos. Sí, señor, de acuerdo. Bueno, ahí yo pienso un poquito diferente. Yo creo que es un poquito más importante incluso el Congreso que el mismo presidente de la misma elección presidencial. Pero, bueno, vamos a ver cómo nos va mañana. Joan, más preguntas para Mauricio. Ya nos pregunta la del libro. Me la quité, iba a hacerla tal cual. Mauricio, con esa experiencia tuya, lo que has vivido como directivo, como persona en tu vida, ¿qué lees? ¿Un libro, 2 libros, no sé, que le quieras recomendar para nuestros oyentes que deberían leer, tipo de literatura, libros que tú digas, hey, esto o este libro me enseñó algo, este libro me gusta o yo les recomiendo tal cosa? ¿Qué tip le puedes dar a nuestros oyentes? Yo aprendí muchos años que en la vida hay libros que tiene que leer uno que le sirvan para la actividad cotidiana. Yo leía hace muchos años a Miguel Ángel Cornejo, temas de liderazgo, y aprendí mucho a Miguel Ángel Cornejo. Yo le pediría que si quieren leer de todo lo que sea Miguel Ángel Cornejo es una cosa, y todo lo que sea literatura que invita al liderazgo. En el caso mío, he tenido la oportunidad pues, de leer mucho el día a día de temas de alta gerencia. Y me permite todo eso. En este momento soy columnista del periódico El Colombiano, leo mucho actualidad y eso me permite el día a día pues refrescar esos conocimientos y todo lo que está ocurriendo para ir pensando y construyendo esa columna de opinión que en Antioquia pues el periódico El Colombiano tiene una fuerza muy importante y tengo una responsabilidad muy grande de que lo que yo escriba allí pues sea con todo el rigor en el tema mío, muy técnico, un rigor muy gerencial. Sí, Mauricio, no me vaya a decir que lo que más lo ha guiado, ha marcado su vida y todo como directivo, como persona, es escuchar otro podcast bursátil, porque esa sí no se la creo. Claro que sí, hombre, yo digo que cada semana se aprende mucho de ustedes. Ustedes transmiten mucho conocimiento, la experiencia, la trayectoria, pues que ustedes nos entregan aquí es gratuita y hay que aprovecharla. Yo creo que en ese aspecto, por eso quiero invitarlos una vez se mejoren las condiciones de orden público en Hidroituango para que ojalá un sábado ya podamos o un viernes en la tarde podamos grabar un podcast bursátil desde el proyecto. Ah, qué maravilla. Sería claro. muy interesante. Buenísimo. Un episodio, o sea, un en vivo desde allá, genial. No, qué buena invitación. Sí, total. Cuente con eso. Cuando tengamos las condiciones de una, pero no como las condiciones que busca el Grupo Bolívar, que siempre que hablamos con ellos del tema de la recompra, dicen, no, cuando encontremos las condiciones, en este caso nosotros sí prometemos que vamos, lo hacemos realidad. Oiga, claro, pero bueno. ¿Es cierto que usted va a tomar representación de varios accionistas para ir a la asamblea de Bolívar? Porque varios me han comentado, venga, ¿es cierto? Para darle poder a Henry para que vaya y nos represente en la asamblea. ¿Es eso cierto? Yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Nosotros, pues, con seguridad vamos a estar en la asamblea nuevamente a levantar nuestra voz. Entonces, creo que ya lo hemos comentado en algún episodio. Si hay accionistas de Grupo Bolívar que nos quieran acompañar, bienvenidos. Si hay alguno que no pueda estar y que se quiera sentir representado, sí,
le recibimos con cariño el poder para hablar de parte de todos los pequeños inversionistas de Grupo Bolívar en la asamblea, que ya tiene fecha, ¿no? Ya tiene fecha la asamblea. Entonces, bueno, allá nos vemos. Bienvenidos todos. Bueno, Mauricio, no podemos dejarte ir sin hacer la sección del descache de la semana, que sabes que es obligatoriesísima en todos los episodios. Qué pena me interrumpo otra vez. ¿Sabe qué me dijeron? Dice que porque no hacíamos el descache de la semana, es que con curules, y yo, no, pero ¿cómo le ocurre? No, hasta allá sí no, hasta allá no vamos. Quedémonos en lo que más o menos conocemos, que es el tema bursátil. Teniendo en cuenta que cerramos en 2175, estimado Mauricio, ¿vos qué crees que pasará la próxima semana? ¿Cuál será el cierre el próximo viernes de nuestro Colcap? Y esto pues tendrá que ver mucho con los resultados de elecciones. Hombre, yo soy muy optimista. El país mañana dará un golpe certero a unas políticas de retroceso, unas políticas que han generado incertidumbre en los inversionistas, y en ese aspecto tenemos que recuperar la confianza empresarial, la confianza institucional, y el país mañana va a dar un golpe importante. Creo que estaríamos en 2250 porque arrancamos con una euforia fundamental el próximo lunes. Es mi pensamiento. Listo, Mauricio. Muy interesante tu punto de vista. Estoy de acuerdo. Pero antes de dar mi nivel, pasemos por don Joan Ramírez. ¿Cuál será su pronóstico? ¿Cuánto fue que cerró, Henrito? Qué pena, ¿me repetís? 2175. Joder, madre, ese nivel que dio Mauricio está bueno. Bueno, voy a ser un poco más optimista, 2280. Bueno, muy bien, don Joan. Así es que me gusta, optimismo Ramírez. Señor Llanuciño, ¿usted qué opina? Bueno, pues como mañana hay elecciones y todo lo que está pasando en el mundo está como tan convulso todo y como tan complejo, pues si el 11-11 es místico, pues doblémoslo, el 22-22 también que sea místico. Listo, también al alza. Me gusta ese nivel, don Janus. 2222. Bueno, todos están alcistas. Todos tienen muy buena confianza de lo que va a pasar mañana. De hecho, saludo para el grupo de los aleluyos. Ahí hicimos una encuestica a ver cómo había pasado la gente invertida este fin de semana. Y pasó mucha gente invertida casi que al 100%. Entonces veo con mucha confianza a la gente. Esperemos que así sea. Porque de ser lo contrario, de tener menos curules de las que se está esperando en las encuestas, les digo pues que también la caída es de 100 puntos, eso nos vamos a los 2000, a los 2050 más o menos. Pero bueno, yo también soy optimista y me voy a ir por los 2230, ahí, entre Llanos y Mauricio. No, bueno, pues si quién hubiera dicho 2222.5. Casi, no, .2, 2222.2. Es que usted me quitó el número, hermano. ¿Qué hacemos? No, pues. ¿Qué hacemos, hermano? Bueno, Mauricio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Pasamos un rato muy agradable compartiendo pues esa experiencia de Hidroituango que me parece pues maravilloso y de lo que has hecho en el sector público. Por aquí siempre bienvenido a los micrófonos de otro podcast bursátil. Y bueno, esperemos que esos buenos presagios que vos tenés en este momento pues se hagan realidad para la política del país que lo necesita. Muchas gracias. Henry, Joan y Janus, mi gratitud y mi admiración por este programa. De verdad que expreso que me siento muy orgulloso de haber participado hoy y espero que más adelante podamos seguir conversando de muchos temas. Hay muchos temas para que podamos analizar con ese rigor que ustedes manejan. Felicitaciones, un fuerte abrazo para ustedes. Muchas gracias, Mauricio, por haber estado en el episodio. Muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias por arriesgar el perfil profesional y todo. Después de toda esa experiencia, ya lo puede, por favor, no ponga que estuvo en el podcast en su hoja de vida, que eso sería una mancha indeleble. Hoy lo pongo, no faltaba más.
Ave María, bueno. Sí, arriesgar la carrera profesional por participar en el podcast, eso sí es mucho riesgo. No, un honor muy grande, un honor enorme. Totalmente. No, yo estoy de acuerdo con Jonas. Eso, en fin, no sé en qué le agrega, pero maravilloso que hubieras compartido con nosotros, Mauricio. Y con el gran Mauricio Restrepo y nuestros panelistas de siempre, este fue el episodio 53 de Otro Podcast Brutal.